vamos a hablar específicamente de lo que son las arritmias. ¿Quién sabe qué es una arritmia? ¿O cómo definiríamos el término arritmia cardíaca? Que no tiene ritmo. Que no tiene ritmo, arritmia, pero el término arritmia sin ritmo, que no hay ritmo, que hay ausencia de ritmo cardíaco. ¿Y está correcto decir que hay una ausencia de ritmo cardíaco? No, porque sigue habiendo latidos y siguen habiendo contracciones. Entonces, ¿cuál sería el término correcto para determinar a las arritmias cardíacas? Ritmo irregular. Disritmias cardíacas. Es el término que hoy en día se utiliza. ¿Por qué? Porque el sufijo a significa ausencia de algo, y en este caso el ritmo sigue presente, sí. Simplemente que ¿qué es lo que pasa con el ritmo cardíaco? Se ve alterado. ¿Quién es el que da el predominante ritmo cardíaco en el cuerpo humano? Perfecto, el nódulo sinusal, tenemos todo lo que es el sistema de conducción. Únicamente el nódulo sinusal tiene la capacidad de actuar ese sistema de ritmicidad. ¿Quién más puede dar cuando falla este tipo de nódulo sinusal? Auriculoventricular, ¿cuál más? Las penetrantes y las fibras de Purkinje. Pero ¿cuál es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando el nódulo sinusal deja de funcionar y pasa su función al nódulo auriculoventricular? ¿Hay cambio o no hay cambio? ¿Cuál es el principal cambio? Disminución del ritmo. No puede bombear a la misma capacidad que bombea el nódulo sinusal, lo que transmite sus impulsos del nódulo sinusal. Entonces, primeramente, ¿qué dijimos que era esta arritmia? Una pérdida del ritmo cardíaco, no es una ausencia, por eso es que no se le dice arritmia, se le dice disritmia hoy en día. Entonces, estas arritmias cardíacas pueden ser de cualquier tipo, podemos tener arritmias auriculares, ventriculares, taquiarritmia, bradiarritmia, y vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, ¿qué es el ritmo cardíaco normal y qué lo produce? ¿Qué es el ritmo cardíaco normal? Son las series de contracciones y relajaciones que tiene el cuerpo humano y que tiene el corazón. ¿Quién produce el ritmo cardíaco normal? ¿Quién dijimos? El nódulo sinusal, perfecto. ¿Qué es una arritmia? Dijimos que es una pérdida de la continuidad entre las contracciones y las relajaciones. ¿Y qué puede causar con la bomba cardíaca? Perfecto, ¿qué podría causar con la bomba cardíaca? Una arritmia. ¿Qué creen que puede pasar? ¿La taquicardia es un tipo de arritmia, sí o no? Sí, es un tipo de arritmia. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el ritmo cardíaco normal? 60 a 100 latidos por minuto. Ese es el ritmo cardíaco normal, 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, si hay una taquicardia que se define como 100 latidos cardíacos por minuto por encima, ¿es una arritmia o no es una arritmia? Es una arritmia. Cuando uno dice arritmia, es como decir un grupo de familia, es como por decir, no sé, los Durán, digamos, por ahí Durán Jorge, Durán Jennifer, Durán, etc. ¿Entiendes? Es como volver a una familia. Las arritmias se refieren a muchas cosas, todo lo que sobresalga del parámetro. ¿Alguien tiene marcadores? De 60 a 100 latidos por minuto es considerado una arritmia cardíaca. Perfecto, tenemos normal también. No sé qué quitar. A ver. No tiene que salir de 60 a 100 latidos por minuto. Perfecto. Por ejemplo, vámonos al caso de una taquicardia. ¿Cuándo es que el cuerpo humano puede inducir una taquicardia? ¿O por qué el cuerpo humano quisiese entrar en taquicardia? Estrés. Ya, estrés, muy bien. Claro, por ejemplo, digamos, empieza a ver, tengo examen. El examen es una situación estresante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la frecuencia cardíaca? Empieza a elevarse como un mecanismo de defensa. Porque claro, tu cuerpo dice, dame un examen, pero la mente, ¿qué dice? Que es una situación de vida o muerte. ¿Se entiende? Entonces, esa es una situación que te puede subir la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ¿qué pasaría con un paciente que tiene una pérdida de sangre, una hemorragia? ¿Por qué te ocurriría una taquicardia en ese paciente? Porque está estresado. No, no es el estrés. El estrés no es su principal desencadenante para la taquicardia. Para poder bombear la poca sangre que hay. Claro, para poder bombear la poca sangre que hay. Hay muy poca sangre, entonces, ¿qué tiene que hacer el corazón para poder compensar esa poca cantidad de sangre? Bombear más. Es como por decir, tenés menos obreros para trabajar, entonces, ¿qué hacer? Le decís, bueno, ustedes los obreros que se quedan trabajan por 3 veces. Y los hace girar y girar y girar y girar más tiempo. Es por eso que en las hemorragias sucede la taquicardia. Otro ejemplo de taquicardia, la famosa fiebre. ¿Qué hace la fiebre con la frecuencia cardíaca? La aumenta para aumentar. ¿Qué hace la fiebre con la frecuencia cardíaca, Grete? El paciente viene con fiebre a consulta. ¿Qué esperas dentro de la frecuencia cardíaca del paciente que tiene fiebre? ¿Cómo va a estar? ¿Normal, disminuida o aumentada? ¿Por qué aumentada?
¿Qué es lo que pasa qué es lo que genera el cuerpo cuando hay fiebre? Cuando tocas simplemente a la palpación al paciente. ¿Qué es lo que genera? Calor, más calor. Y para producir calor, ¿cómo tiene que estar el metabolismo del cuerpo? Aumentado. Y para poder compensar ese metabolismo aumentado, ¿qué tiene que hacer el corazón? Bombear más sangre. Por ejemplo, cuando vos haces ejercicio, tu cuerpo se empieza a calentar. ¿Y cómo el cuerpo puede enfriar eso? Por medio del sudor o por medio de la elevación de la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? Entonces, por eso, ¿cuánto es la temperatura normal del cuerpo humano? 36, claro, otro lo maneja con 37, otro con 37 más o menos. Exacto. 6. ¿Cuánto de frecuencia cardíaca sube por cada grado centígrado? 10. 10. Era 10. Porque era 10. Sí, otros lo toman como 10, pero más específicamente, según las nuevas lecturas que he visto, alrededor de 18 latidos por minuto por centígrado, grados centígrados. Por centígrado. Por ejemplo, si estaba en una temperatura de 38 grados centígrados y tenía una frecuencia de 80 latidos por minuto, sube a 39 su temperatura, ¿qué esperan de sus latidos por minuto? ¿Cuánto sería? 98. Ya digamos que es 200, que es 100, digamos que es 100 para contar el número 8. Sube a 40. ¿Cuándo sería? 118, 116, ¿no? 116. 116. Sube a 41 grados. ¿A cuánto sería? Allá hay mucha matemática. Aproximadamente a 130. ¿Pero esto es cierto o es falso? Es falso. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano únicamente puede aumentar la frecuencia cardíaca hasta 40.5 grados. Hasta ahí no lo puede aumentar su frecuencia cardíaca. Una vez sobrepasa los 40.5 grados, no puede aumentar más su frecuencia cardíaca del corazón. ¿Se entiende? Va aumentando 18 latidos por minuto de grado centígrado, pero una vez llega a 40.5 no puede aumentar más. Ese es su límite. ¿Se entendió? ¿Cuántos latidos por minuto por centígrado? 18. ¿Hasta qué temperatura puede aumentar? 40.5. Cuando uno aumenta la frecuencia cardíaca, ¿esto mejora o no mejora el gasto cardíaco? Aumenta el gasto cardíaco. Y si la elevo más y más mi frecuencia cardíaca, ¿cómo está mi gasto cardíaco? ¿Aún mejor? ¿O cómo creen que esté? ¿Ah? ¿Aumenta aún más el gasto cardíaco? ¿Sí o no? Claro, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente por variaciones ya sabemos que aumenta el gasto cardíaco. Pero si yo sigo aumentando la frecuencia cardíaca a 120, 130, ¿será que va a seguir mejorando mi gasto cardíaco? Puede ser que en algún momento lleguen a hacer contracciones plásticas y ya no. Más que las contracciones espásticas, como las contracciones son muy rápidas, ¿será que le da tiempo al ventrículo de llenarse de sangre? ¿Será que le da tiempo al ventrículo de llenarse de sangre? No le da tiempo al ventrículo de llenarse de sangre. Es por eso que aunque elevé la frecuencia cardíaca, no quiere decir que el gasto cardíaco va a mejorar. ¿Por qué? Porque entre más rápido se contraiga el corazón, menos tiempo le da al ventrículo de llenarse. ¿Se entiende? Entonces, si seguimos mejorando la frecuencia cardíaca, ¿va a seguir aumentando aún más el gasto cardíaco? ¿Sí o no, David? ¿Por qué no? Con sus propias palabras. Ahí uno sabe si lo captó uno cuando sabe expresarlo y sabe explicarlo. Cuando las contracciones son más rápidas, ¿le das más tiempo al corazón de llenarse de sangre, al ventrículo, o le das menos tiempo de llenarse? Menos tiempo de llenarse. Entonces, ¿las contracciones serán efectivas o no? Si es que están inyectando poco volumen. No van a ser efectivas. Entonces, eso va a repercutir negativamente sobre el gasto cardíaco. ¿Se entiende hasta acá? Eso es lo que pasa primeramente en la taquicardia. ¿La taquicardia es una arritmia o no es una arritmia? Ahora, del otro lado del charco. ¿Cuál es el otro lado del charco de la taquicardia? La bradicardia, ¿cómo la definimos? Disminución de La frecuencia cardíaca por menos de 60 latidos por minuto. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo? Ahí estamos a ver la clasificación de las arritmias.
cuáles son las efectos de una arritmia cardíaca, qué es una taquicardia y qué situación la puede causar, ya dijimos, qué sucede fisiológicamente en un paciente que pierde sangre, ya lo dijimos, qué es la bradicardia, qué relación tiene esta con los atletas. ¿Cuál es la relación que tiene una bradicardia con un atleta? El ¿Qué corazón, relación tiene la bradicardia con el atleta? que el corazón de un atleta va a tener bradicardia fisiológica, ¿Por qué? debido al que el corazón ya está más entrenado y Ya. tiene un mejor gasto cardíaco y está Básicamente, hipertrofiado. sus masas musculares más gruesas. Entonces, si mi corazón de mí en cada latido, por ejemplo, no va a inyectar 70, lo fisiológico es 70, ¿se acuerdan por fisiología? Pero, ¿será que 70 es en el mío, 70 es en él, 70 es en él, 70? Puede que haya variaciones, ¿me entiendes? Puede ser que el mío, tal vez como yo hago deporte, tal vez como ya no tanto hago, mi inyección sea en 90 y la de, no sé, alguien sedentario o que no realiza mucho deporte físico sea 50. Igualmente por el sexo igual influye. Porque será que el tamaño del corazón de un hombre con el de una mujer es el mismo. ¿Cuál es la diferencia principal? Que la mujer no tiene corazón. Yeah. Tirando factos. Entonces, es lo mismo el corazón. Si pueden venirse un poquito más acá, mejor. Para poder escuchar, como son pocos en la clase, tienen mayor oportunidad para aprender. Ah, ¿les hace frío acá? Pero acá no hace frío. Aquí en esta lado. Acá, digamos, acá no hace frío. Así que la bradicardia, ¿qué relación tiene con los atletas? Ya la respondí. Muy bien. En la bradicardia, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué se puede dar esto? Por la estimulación del nervio Vago. vago, de estimulación vagal que tenemos nosotros las personas que podemos hacer. ¿Alguien sabe qué es el síndrome del seno carotídeo? El síndrome del seno carotídeo es básicamente ¿qué tenemos en las paredes de los grandes vasos? Llámese aorta, llámese carótida. Quimios, receptores y varoreceptores. Varoreceptores, correcto. El síndrome del seno carotídeo se caracteriza porque en el seno carotídeo sus varoreceptores son muy sensibles. Y al ser muy sensible, cualquier grado de aumento de la presión arterial tiende a bajar bruscamente la presión. O sea, cualquier tipo de aumento en la presión arterial altera sus varoreceptores y hace que automáticamente envíe un reflejo vagal y disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? ¿Qué es entonces el síndrome del seno carotídeo? Sus varoreceptores van a estar muy sensibles y al estar muy sensibles estos varoreceptores, cualquier aumento de la presión arterial, ¿qué va a producir? ¿Qué va a hacer el varoreceptor? Va a enviar una señal a dónde el vasoreceptor. Centro vasomotor. Al centro vasomotor. ¿Y el centro vasomotor con qué respuesta va a responder? Respuesta vagal. Estimulación vagal, correcto, estimulación vagal. Eso es lo que pasa en la bradicardia y eso es lo que es el síndrome del seno carotídeo. ¿Han escuchado alguna vez hablar del masaje carotídeo? Sí. ¿Para qué es el masaje carotídeo? Los masajean y no hacen dormir. Sí, exacto. Bueno, o sea, no sé, ¿por qué creen que se duerme el paciente? Buena pregunta. Por la estimulación ¿Estimulación de qué? de los varoreceptores y sube y baja. Ya, pero Disminuye ¿por qué la- creen que se duerme el paciente cuando hay una Disminuye estimulación? la frecuencia cardíaca. Ya. Y la- ¿Qué más disminuye junto con la frecuencia cardíaca? Disminución De la presión arterial, se hipotensa. Entonces, cuando hay menos presión arterial, ¿qué pasa con la sangre que perfundía al cerebro? No llega y empieza a disminuirse, empieza a dar sueño o síncope o somnolencia. Por ejemplo, ¿saben cómo hacemos Grábelo acá, le voy a hacer el masaje del seno carotídeo. ¿Se le pasa algo? Lo primero que tenemos que hacer para hacer el masaje del seno carotídeo paciente es básicamente lo hacemos mirar para la izquierda. Una vez hacemos mirar para la izquierda, vamos a localizar lo que son las carótidas. Entonces, una vez tenemos ahí eso, empezamos a masajear arriba, hacia abajo, arriba, hacia abajo, arriba, hacia abajo por 10 segundos. Lo cual no lo vamos a aplicar con fuerza, tampoco lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay riesgo de hipotensión, hay riesgo de disminución de la frecuencia cardíaca y hay riesgo de que el paciente caiga en el cielo. Entonces, solamente para un lado, para la izquierda generalmente, localizamos lo que son las carótidas y empezamos a mover arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo por 10 segundos. Una vez suceden esos 10 segundos, espero, lo hago descansar 10 segundos. Si no baja la frecuencia cardíaca mucho, otra vez masaje del seno carotídeo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo por 10 segundos. Hasta que disminuya la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿A qué paciente quisieran hacerle masaje del seno carotídeo?
¿Aún? A un taquicárdico. No, ojo que no es, si es un paciente fisiológico normal, pues no es aplicable hacerlo, ¿no? Por el riesgo de la hipotensión y el riesgo de la baja de la presión arterial. Y ya, está bien, hipertenso podría ser, pero más que todo, ¿qué personas? Personas que tienen taquicardia paroxística o taquicardia supraventriculares. Y ahí va el objetivo de esta clase. Hoy día ustedes tienen que saber qué es una taquicardia supraventricular, qué es una taquicardia ventricular, qué es una taquicardia paroxística, pero no simplemente saber, en el electrocardiograma se ve como una onda F en sierra o es una onda así. No, porque es un saber a medias eso. O sea, está bien que uno sepa identificar en el electrocardiograma, pero si no sabes explicarlo, menos vas a saber cómo tratarlo. ¿Me entendés? Como por decir, Jorge es un especialista en electrocardiograma. Vos le pasás un electro y te dice esto es flúter, esto es aleteo, esto es bloqueo, pero ¿y qué hago, doctor? Diciendo que el flúter ya lo salvé. ¿Qué tenés que saber? Cómo se da ese tipo de cosas para saber cómo solucionar. ¿Ok? Por eso es que vamos a clasificar las arritmias. Vamos a clasificar las arritmias. ¿Cómo clasificamos las arritmias? Según primeramente su lugar de origen. Primeramente por su lugar de origen. Por ejemplo, si es que están por encima del haz de His, si es que esta arritmia se originó por encima del haz de His, ¿cómo se le llamaría? Arritmia, ¿estabas viendo bien? Si está por encima del haz de His. Arritmia, vamos, estaba bien lo que estaban diciendo. Supraventricular, correcto, claro, supra, arriba del ventrículo, arritmia supraventricular. Supraventricular está cuando está abajo del haz de His o arriba del haz de His. Arriba del haz de His. Y cuando está abajo del haz de His, infraventricular, correcto. Arritmia infra, o también le dicen simplemente arritmia ventricular. He visto bibliografías que le dicen también infra, pero más correcta es decirle ventricular. Arritmia ventricular. Según su frecuencia podemos clasificar. Por ejemplo, una arritmia que esté por encima de los 100 latidos por minuto, ¿cómo le llamamos? No, taquicardia. Taquiarritmia. Taquiarritmia. Una que esté por debajo. Bradiarritmia. Y según su mecanismo, vamos a ir descubriendo uno por uno, pero el primero que vamos a avanzar el día de hoy únicamente es por reentrada. Vamos a saber por qué se dan los mecanismos por reentrada, ¿ok? Pero obviamente hay más, pero no los vamos a usar todavía, ¿ok? Porque como se dice, tenemos alrededor de un mes. En un mes los tengo que preparar para todo lo que es cardiología. Y aunque no crean, esto es imprescindible para la vida médica. No se imaginan ustedes, este último día que he estado viendo al obrero, ya les voy a contar la anécdota, ahorita, de la cantidad de tanto internos como residentes que no pueden interpretar mismo el electrocardiograma. O de plano, digamos, no saber qué es una taquiarritmia, qué es una bradiarritmia, cosas que supuestamente tendríamos que saber, ¿no? Pero muchas veces no le dan bola, son muy importantes. Entonces, ¿cómo clasificamos las arritmias? Según su lugar de origen, según su frecuencia y según su mecanismo. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Es una taquicardia en qué situaciones ya dijimos, que es el vecino carotidio ya dijimos, y la bradicardia, qué relación tiene con los atletas. ¿Qué producen las arritmias sinusales y qué las produce? ¿Qué es una arritmia sinusal? ¿Alguien sabe? Si yo te digo, Jorge, el paciente tiene arritmia sinusal, ¿te preocupás o no te preocupás? ¿Qué dice usted? Me preocupa porque no sé. Como se dice, uno puede curar y diagnosticar lo que sabe, ¿no? Uno a veces cuando lo mira y se asusta, es una arritmia sinusal. ¿Qué es una arritmia para comenzar? Es una pérdida del ritmo cardíaco, nada más. Y sinusal quiere decir que la pérdida del ritmo cardíaco es de origen sinusal, que básicamente el nódulo sinusal perdió esta ritmicidad. Y estos son completamente fisiológicas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría en un paciente que mete aire de manera brusca y contiene la respiración? Primeramente,
Mete aire. ¿Cómo está la presión intratorácica? Cuando meto Aumentada. aire, aumentada. Esa presión intratorácica, ¿qué hace con el retorno venoso? Lo disminuye por la misma presión comprime a la cava y evita que le llegue el retorno venoso. Primero, punto 1, mete aire, que se eleva la presión Intraabdominal. intratorácica. Esta presión intratorácica, ¿qué hace con el retorno venoso? Lo disminuye. Ahora, después de esa disminución del retorno venoso, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. ¿Y qué pasa con la presión arterial? Disminuye. Disminuye. ¿Quién es el primero en responder ante esta disminución de la frecuencia de la presión arterial y del gasto cardíaco? Simpático. ¿Cuál? Simpático. El simpático, correcto, pero los varoreceptores. Varoreceptores simpático y simpático descarga adrenérgica. Entonces, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Aumenta. Entonces, cuando uno mete aire, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta, al final aumenta, ¿no? Pero primero, ¿qué pasa con la presión intratorácica? Aumenta, el retorno venoso. Claro, como la presión dentro del tórax es muy alta, esto comprime. ¿Me entienden, no? ¿Por qué la presión comprime? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? Claro, como hay mucha presión, esto comprime, ¿ok? No sé cómo más explicar. Disminuye la luz de los vasos. Claro, es como por decir, digamos, que hay una fuerza que está haciendo esto, básicamente. Es una fuerza imaginaria en esa presión. Como por decir, ¿han visto alguna vez los submarinos? Los submarinos hasta cierta cantidad de metros bajo el agua. ¿Qué le pasa cuando baja mucho un submarino? ¿Por qué pasa eso con el submarino? Por la presión del agua. Lo mismo pasa con el aire. El aire hace una compresión que causa lo contrario, una explosión. Implosión. Implosión. Perdón. ¿Se dan cuenta? Entonces la presión es lo que hace básicamente que esto no se pueda expandir. Entonces disminuye el retorno venoso, gasto cardíaco. ¿Y quién actúa en defensa? El simpático. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, transitoriamente, cuando nosotros respiramos, inspiramos, aumenta la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa cuando boto el aire? ¿Qué pasa con la presión intratorácica? Disminuye. Disminuye. ¿El retorno venoso? Aumenta. Aumenta. ¿El gasto cardíaco? Aumenta. Entonces, ¿qué pasa con los varoreceptores? Como ven que aumentó gasto cardíaco, aumentó presión arterial, ¿será que van a seguir enviando señales adrenérgicas? No. En vez de eso, ¿qué va a hacer el varoreceptor? Disminuir la frecuencia cardíaca, porque ya hay un correcto gasto cardíaco. Entonces va a empezar a haber una respuesta del vago. Y esa respuesta vagal, ¿qué hace con el corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca. Es por eso que si ustedes le hacen un electrocardiograma a un paciente, yo una vez quise hacerlo, me acuerdo que el cumpleaños de auxiliar, pero no da porque los cables son muy cortos. Entonces no da para querer hacer el experimento. De que ustedes agarren un paciente, hagan insuflar, que mantenga ahí por unos 10 a 15 segundos, van a ver cómo la frecuencia cardíaca al principio empieza a aumentar y después que bote el aire y van a ver cómo la frecuencia cardíaca empieza a disminuir automáticamente. Por todo lo que les expliqué, aumenta y después disminuye. Pueden hacerlo si quieren con sus alumnos, si es que no sé si han llegado a electro. Depende, tienen que tener cuidado con los cables, pero de no tirarlos un corto, pues esa es la cosa. Se salen. Esa es la cosa, porque salen. Y ahí quedan después ahí, todo chuponeado queda. Entonces, eso es lo que pasa primeramente con lo que son las arritmias sinusales. Las arritmias sinusales que son fisiológicas. ¿Hay patológicas? Claro, por ejemplo, consumo de tabaco, ¿sí? Consumo de alcohol, consumo de alcohol, tabaco, café. ¿Será que el estrés me puede influenciar en esto? Sí. La depresión, trastornos emocionales, por ejemplo, digamos, no sé, me descubrí que mi corteja me la estaba haciendo, digamos, ¿cómo va a estar emocionalmente uno, digamos? Alterado, ¿me entienden? Alterado, entonces ¿eso influye o no influye? Influye también, entonces todo eso van a lograr una arritmia de tipo sinusal. ¿Por qué se le dice arritmia? Porque es una pérdida de ritmo cardíaco. Y sinusal, porque su origen es en el nódulo sinusal. Son por lo general benignas, o sea que son fisiológicas, que básicamente por medio de la respiración lo puedes obtener. Aquí hay un dibujito bien esquemático, pero no se ve bien por la definición de esto, así que mejor lo explicamos.
¿Hasta acá se entendió? Bien. Vamos a hablar un poco de los bloqueos auriculoventriculares. Ahora ya Alejandro les explicó qué es un bloqueo auriculoventricular, así que creo que está un poco por demás, lo vamos a pasar bastante rápido. Pero para comenzar, ya. Jorge, ¿cuántos tipos de bloqueos auriculoventriculares hay? 3. 3. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 2, ¿en cuál se subdivide? Movitz 1, Movitz 2. Bien. La clásica. Ya saben. ¿Quién me puede definir qué es un bloqueo auriculoventricular? Es cuando no hay el paso de la conducción eléctrica desde la aurícula hacia el ventrículo. Bueno, desde el nódulo sinusal hacia los ventrículos. Ya muy bien, cuando no hay espacio de la conducción. Por eso Conducción se dice eléctrica. este dibujito. Acá quiero que me presten atención. Acá está el impulso eléctrico, nace del nódulo sinusal, viaja por las vías internodales, llega al nódulo auriculoventricular y acá, ¿qué es esto de acá? Haz penetrante. Entonces el nombre dice bloqueo auriculoventricular. ¿Dónde va a estar el problema? ¿Será que va a estar acá el problema? No. ¿Dónde creen que está el problema? En el haz penetrante. Entonces, ustedes ya dijeron que es un bloqueo auriculoventricular, pero ¿por qué? Porque hay alteraciones en los canales y el potencial de acción no viaja. Ya, pero ¿qué te ocasionó que haya esos cambios en los canales? Eso ya no sé. Eso que es la cosa, digamos, o sea, ya diagnosticaron un bloqueo auriculoventricular. Ahora, doctor, ¿por qué? Viene el paciente y le dice, ¿por qué tengo ese bloqueo, doctor? ¿Qué haces? La primera respuesta es no sé, ¿no? Por ejemplo, primeramente, ¿qué pasaría si ocurre una inflamación a nivel de las vejigas? Compresión. Esa inflamación altera los canales que mencionamos, uno de esos. Y dos, ralentiza el paso de la conductancia eléctrica cuando hay inflamación a nivel de las vejigas. Cuando hay inflamación a este nivel, se ralentiza el paso del impulso eléctrico. ¿Qué enfermedades te pueden producir inflamación? ¿Cuál es la consecuencia de una faringitis estreptocócica mal curada? ¿Cuál? Endocarditis. Si no es de la endocarditis, también digamos que lo podemos tener. Miocardiopatía. Fiebre. Fiebre reumática. Fiebre reumática. Esa fiebre reumática es la consecuencia de una faringitis estreptocócica mal curada. Muy bien. Esta fiebre reumática causa inflamación. Esa inflamación es lo que le puede producir el bloqueo auriculoventricular. La miocarditis también, itis, inflamación, obviamente también va a producir un bloqueo. Todo lo que sea inflamación te puede producir un bloqueo. ¿Qué más? Ya vimos inflamación. Compresión, que hay algo que esté comprimiendo a este haz de acá. Si hay algo que está comprimiendo a este haz auriculoventricular, automáticamente quiere decir que va a haber también una ralentización del paso eléctrico. ¿Se entiende? ¿Qué situaciones te pueden comprimir? Que haya cicatrices, que tenga tejido fibroso, que no tenga una correcta conductancia, ¿se entiende? Todas esas situaciones te pueden ralentizar. Entonces, una vez vos sabés que ya hay un bloqueo auriculoventricular, ¿qué es lo primero que se pregunta uno? Entonces, ahora, después de saber esto, la causa. ¿Cuáles tenés tus probables hipótesis diagnósticas? Fiebre reumática, tenés miocardiopatía, tenés miocarditis, tenés fibrosis, tejido cicatrizal, isquemia, ¿se dan cuenta? Entonces ya vos ya vas diciendo puede ser esto. Pero si no tiene antecedentes de una faringitis estreptocócica, no es fiebre reumática. ¿Me entienden? Que así van descartando y descartando, pero la cosa es que sepas cuál puede ser. ¿Qué otra cosa más te puede producir bloqueos? Ya dijimos compresiones, inflamación. ¿Cómo se le llama a eso cuando no le llega sangre? Isquemia. ¿Qué situaciones puede provocar isquemia? Aterosclerosis. Aterosclerosis, tromboembolismo y espasmo de la coronaria. ¿Se dan cuenta? Entonces puede ser que el problema no está en la inflamación y en la compresión. ¿Dónde puede estar? En la coronaria. Después de estar produciendo el bloqueo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí es lo que nace el bloqueo auriculoventricular. Es una ralentización o un bloqueo completo del paso. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia principal entre el bloqueo grado 1 y el bloqueo grado 3? El bloqueo grado 1 todavía puede llegar a
Bien, entonces el potencial de acción le cuesta llegar, pero pasa. Le cuesta llegar, pero pasa. Todas las P conducen. ¿Saben qué es una P que conduce? Una P que conduce básicamente una P y su complejo QRS. ¿Qué es una P que conduce? P y su complejo QRS. A eso se le llama todas las P conducen. Si yo le digo todas las P conducen, quiere decir que todas las ondas P tienen su complejo QRS. Si yo les digo hay tres ondas P que conducen y hay una onda P que no conduce, hay una que está solita. La tóxica. La tóxica, la famosa tóxica. Bien, ¿se dan cuenta hasta el momento todo entendido? ¿Y el bloqueo de tercer grado? No conducen. Ya no pasa. Entonces, si no pasa el impulso eléctrico al ventrículo, ¿qué es lo que pasa? Lleva otro paso, ¿no? Se activa el aurículo ventricular y llevan ese otro ritmo. Perfecto, se empieza a activar. ¿Será que el ventrículo se va a quedar sin latir? No. Solamente porque el nódulo sinusal no le puede dar carga eléctrica. No. ¿Qué pasa entonces? El que toma el marcapasos de los ventrículos va a ser el aurículo ventricular. Es una de las probables hipótesis. Ahora, otra de las probables hipótesis es que cuando no le llega a esto puede producir isquemia. ¿Cuál es la característica principal de un tejido isquémico? Que actúa como un tejido automático. Exacto, eso, quédense con eso siempre, que cualquier tejido que sufrió isquemia puede producir sus propios potenciales eléctricos. ¿Dónde lo vieron eso? Yo igual me acuerdo desde ahí, me acuerdo toda la vida. Dice que lo bien aprendido nunca se olvida, ¿no? Y hasta el día de hoy agradezco todo eso lo que dice, porque sí, en realidad aparece en todos los libros. Todo tejido isquémico, ¿qué capacidad tiene? De producir sus potenciales eléctricos. Entonces puede ser que se active el nódulo, como vos dijiste, como puede ser que este tejido esté isquémico. Y como este tejido está isquémico, ¿qué hace ese tejido? Generan sus propios Genera su impulsos. propio potencial de acción. ¿Se entiende? Y así excita al ventrículo. Darle. Entonces, como aquí se generó un nuevo impulso eléctrico, ¿ambos están coordinados o no? ¿Por qué no están coordinados? ¿Será que ambos impulsos están coordinados? O sea, el impulso del lóbulo sinusal, que es aparte, ahora está coordinado con el impulso del ventrículo. No está coordinado. Perfecto. Entonces, ¿cómo crees que estén las alteraciones electrocardiográficas? Si es que no coordinan. O sea, primero aparece la onda P, después el QRS, a veces el QRS, después la onda P, va a estar todo desigual. ¿Se entiende? Siempre date cuenta que en el bloqueo de tercer grado, ¿pasa o no pasa el potencial eléctrico? En el bloqueo de tercer grado. No pasa, ¿verdad? ¿Y se queda el ventrículo sin impulso eléctrico? ¿Qué es lo que pasa? Nódulo auricular o un tejido isquémico. Entonces, cada quien por su lado. Es como por decir cuando hay una separación de pareja, ¿no? Supongamos que Jorge agarra y se separa de su pareja, digamos. Ya no funcionan en concordancia, ¿no? Como antes. Ahora cada quien hace un trabajo por su lado. No va a haber concordancia. En cambio, en el bloqueo tipo 1, es como por decir, digamos, de que ambos se ven, o sea, hay concordancia, pero hay ratos que no, que como que no conducen, por así decirlo, ¿no? Hay ratos que no se entienden, por así decirlo. ¿Se entendió, no? Entonces, ¿qué situaciones te pueden provocar bloqueo? Inflamación, isquemia, compresión, o sea, fibrosis y todo eso, tejidos intersticiales y compresión. Isquemia, compresión y inflamación. ¿Se entendió hasta acá? Acá no vamos a concentrarnos tanto en el bloqueo de primer grado, ya que no es mi intención número 1, ¿no? Pero para que me entiendan rápidamente, ¿cuál es la característica del bloqueo de grado 1? Es fácil. P prolongado, constante. ¿Y qué dice acá? P conducen. Todas las P conducen. Lo único que van a ver en un bloqueo de primer grado es P alargado. ¿Para qué se van a complicar más si es el único detalle? Fíjense que todas las P conduzcan. Todas las P tienen su complejo QRS. ¿Sí? Complejo QRS, complejo QRS, complejo QRS, complejo QRS. ¿Todas las P conducen o no conducen? ¿Sí? ¿Y cuál es la otra característica? PN prolongado. ¿Cuánto es el intervalo PN normal grande? 0,20 es el límite superior. Pero si vos manejarías un rango 0,12 a perfecto, 0,12 a 0,20.
¿Se dan cuenta? El segundo grado Movitz 1 es que básicamente, ¿qué pasa acá? ¿Qué entienden por esto? 260, 280, 320. Y se va alargando. ¿Qué interpretas con ese valor? ¿Qué interpretas esa parte? Dice 260, 280, 320. ¿Se está cortando o se está alargando? Se está alargando. ¿Qué intervalo? El intervalo PR. Dense cuenta que la diferencia es que en el grado 1 el intervalo PR va aumentando. No. En el grado 2 el intervalo PR va alargando. Sí. Va alargando. Hasta que llega a una P que No conduce. no, esto es una P que no conduce. Llega a la P. ¿Hay complejo por ese? No. No hay complejo por ese. P que no conduce. Prolongación progresiva del intervalo PR. Ahora la diferencia es el grado 1 Movitz 1. Y la diferencia con el Movitz 2 es extremadamente sencillo. Cámbienle nada más que el intervalo PR no va a 260, 280, 320, no. Va 260, 260, 260, P que no conoce. 260, 260, 260, P que no conoce. ¿Ahora le entendieron al Movitz 2? ¿Cuál es la diferencia entre Movitz 1 y Movitz 2? Que no es progresivo el Movitz 2. El Movitz 2 no es Progresivo. El Movitz 1, Progresivo. en el Movitz 1 y Movitz 2, ¿qué pasa con la P? Hay una P que Hay no una conduce. P que no conduce. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la otra característica del Movitz 1? Fíjense, 260, 280, 320, otra vez 260. 280, 320, otra vez 260. ¿Cómo llamarían esa característica? Es como que va aumentando y se resetea. ¿Se entiende? Es como que va aumentando y se resetea. Va aumentando y se resetea. ¿En el Movitz 2 pasa eso? ¿Cómo está el intervalo PR en el Movitz 2, Darla? En el Movitz 2, el intervalo PR, ¿qué pasa? ¿Se alarga o no se alarga? No se alarga. En el Movitz 1, Sí. se va alargando. Entonces, Movitz 1, intervalo PR, se va alargando. ¿Se entiende? Intervalo PR va alargando en Movitz 1. Intervalo PR en Movitz 2 no se alarga, se mantiene. O sea, puede mantenerse en 260 todo el rato. ¿Ahora se entendió? Bien. ¿Se entendió? Claro. Primeramente tenemos bloqueo grado 2. Tenemos Movitz 1 y tenemos Movitz 2. ¿Se entiende? ¿Cuál es la característica? Si te diste cuenta, en el bloqueo de primer grado, ¿cuál es la característica principal del bloqueo de primer grado? Progresivo. Todas las P conducen. O sea, no va a haber una sola de estas ondas P. Fíjate que hay una onda P y no conduce. No va a haber ninguna de estas en el grado 1. Aparte de eso, ¿cómo está el intervalo PR en el grado 1? Alargado. Alargado. No aumenta, es un solo ritmo. Está aumentado, pero no hay ese aumento progresivo. ¿Se entiende? Acá está, fíjense. Bloqueo de primer grado. Fíjense. El intervalo PR va a estar prolongado, nada más. O sea, va a estar, no sé, digamos, si es que el primero está en 0.20, no es que vos dijiste que el límite superior es 0.20, que es lo máximo, supongamos que va a estar en 0.25. Si el primer intervalo PR es 0.25, todos van a ser 0.25. ¿Entendés? No se prolonga el intervalo PR, o sea, no se alarga. ¿Se entiende? Pero de por sí ya está alargado. Claro, ya está alargado, pero lo que voy es el alargamiento no, progresivo. Ese es el término correcto, alargamiento progresivo. Ya está alargado. La cosa es que no va a haber alargamiento progresivo. Se va a quedar en 0.22, 0.22, 0.22. ¿Se entiende, no? ¿Y las P conducen en el grado 1 o no conducen? Sí, todas conducen. Todas conducen. En el grado 2 No. hay una que no va a conducir. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia ahora de darle entre el grado 2 y el grado 1? En Movitz 1 y Movitz 2. ¿Cuál es la diferencia? Ya. Y ahora si nos vamos específicamente al grado 2, únicamente al grado 2, tenemos Movitz 1 y Movitz 2. ¿Cuál es la diferencia?
Primero el bloqueo de segundo grado. ¿Cómo va a estar el intervalo P? Prolongado de ella. ¿Y va a haber un alargamiento progresivo? Mobits Sí, 1. En el Mobits 1. Va a haber un alargamiento progresivo. ¿Y en el Mobits 2? No hay alargamiento progresivo. ¿Qué es alargamiento progresivo? Dijimos porque sea los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? El de primer grado, bloqueo de primer grado, no vamos a entrar al segundo grado todavía, primer grado se caracteriza porque ¿cómo están sus ondas P? ¿Todas conducen o no? ¿Hay alguna que no conduce? Todas conducen. ¿Qué quiere decir que todas conduzcan? Cada onda P tenga su complejo QRS. Bien, hasta ahí se entendió, ¿no? Y el intervalo P, ¿cómo va a estar? ¿Prolongado o acortado? Prolongado, quiere decir que va a superar los 0,20 segundos. Ahora eso significa el término prolongado, pero ¿será que va a ir de 0,20 a 0,25, después a 0,30, después a 0,35 en el primer grado? No. ¿Cómo se le denomina esto? Alargamiento prolongado. Prolongación, prolongamiento progresivo, ¿se acuerdan? Alargamiento progresivo. ¿Se entendió? Alargamiento progresivo. Esto es simplemente prolongado y esto es un alargamiento progresivo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿hay un alargamiento progresivo en el bloqueo de primer grado? No hay alargamiento progresivo. ¿Pero está prolongado en el primer grado? Sí. ¿En qué bloqueo, en qué grado de bloqueo está prolongado? Mobits 1. Mobits 2, perdón. Mobits Segundo 1. grado, Mobits 1. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora el segundo grado. Ahora, cuando ya vamos al segundo grado, hay dos tipos de segundo grado: Mobits 1, Mobits 2. ¿Ok? En el Mobits 1 hay un alargamiento progresivo, fíjense: 260, 280, 320, pequeño conducción. Otra vez se resetea: 260, 280, 320, pequeño conducción. ¿Se entiende? Y otra vez se resetea. Eso es lo que pasa. ¿Hay alargamiento progresivo en el segundo grado Mobits 1? ¿Sí o no? ¿Hay alargamiento progresivo en el Mobits 1 o segundo grado? Sí. ¿En el Mobits 2? No. No hay. Bien. Eso. Creo que ya está entendido. Aquí fíjense, aquí está clarísimo. ¿Qué pasa aquí en 0.20, 0.28, 0.36? ¿Cómo denominarían eso? Alargamiento progresivo. ¿Qué tipo de bloqueo es? Segundo grado. Segundo grado, pero es. Mobits 1. ¿Y aquí? ¿Hay un alargamiento progresivo? No, es el mismo intervalo P, pero hay una onda Que no y que conduce. no conduce. ¿Se entendió? Bien. Mobits 2, acá está. Fíjense, en el Mobits 2 sus intervalos PR todos son conducidos constantemente y hay una onda P que no sigue. ¿Se entiende, no? Sí. Tercer grado. Tercer grado es más fácil, fíjense. Fíjense que aquí hay una onda P, aquí hay otra onda P, aquí hay una onda P. ¿Será que tiene que haber P en todos estos lados? Aquí. ¿Será que es correcto que haya onda P acá? ¿Será que es correcto que haya onda P acá? No. ¿Será que es correcto que haya onda P acá? No. Esta es una onda P, esta es una onda P, esto 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 es otra onda P. ¿Se entiende? Si se dan cuenta, las ondas P siguen el ritmo que les da la gana. Igual los complejos QRS siguen el ritmo que les da la gana. ¿Ok? ¿Se entiende? Esa es su única característica. Ustedes ven onda P por todos lados en el tercer grado. ¿Se entiende? Pero, ¿será que van coordinados todos los QRS? Sí, bueno, los sí, QRS está, van está. coordinados. Los QRS sí van coordinados. ¿Todas las ondas P van coordinadas? También van coordinadas todas las ondas P. Acuérdense que lo que están peleados es aurícula y ventrículo, pero cada uno funciona bien. Se ecualizan en distintos tiempos, ¿no? Exacto, en distintos tiempos. ¿Se entendió hasta acá? Aquí hay otro bloqueo de tercer grado, fíjense. Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Fíjense que la distancia es la misma, si no de acá a acá. Fíjense cómo se mide la distancia, fíjense, de aquí a aquí y trasloco acá, la misma. ¿Se dan cuenta? Entre onda P
¿Qué onda P? La onda P va a seguir un ritmo sinusal, ¿verdad? Claro, su propio ritmo va a seguir la Y onda. el QRS. Y el QRS también su propio ritmo, lo que venga conveniente va a seguir. ¿Se entiende? Ahora sí, esta es la parte de la anécdota que quería contar. Por ejemplo, yo estaba yendo al hospital obrero, estábamos viendo un paciente que tenía hepatitis. No era hepatitis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca. De repente el doctor Méndez nos dice, bueno chicos, ausculten, lo dice ausculten. Y yo, claro doctor, auscultamos todos, estábamos yo, el interno y el residente. Porque es así literalmente, es como el gato, el ratón, el perro, así, ¿no? Gato, ratón, perro y el dueño, ¿no? Era el doctor Méndez, el residente, el interno y el estudiante que era yo. Sí, era chistoso porque era así como una filita. Y luego el doctor me acuerdo que nos dijo, bueno chicos, nos presentó el caso, un paciente que tenía una insuficiencia cardíaca congestiva y nos dice que apuntemos. A la ocultación pues nos mandó a ocultar al residente, al interno y a mí. Porque éramos varios estudiantes y ninguno de esos. Siempre cuando vayan a ustedes al hospital, anímense a hacer las cosas para que les pueda salir bien. Lo peor que pueden hacer en un hospital es hacerse a un lado, o esconderse, o no querer practicar, porque son muy pocas las veces que uno tiene contacto con un paciente real. ¿Me entienden? Entonces, aunque les peguen y no sepan hacerlo bien, créanme que del error se aprende. Cuando vos querrás apuntar a gente que no sabe ni en qué poco apuntar, y va a ver que esa vergüenza toda tu vida te vas a acordar. ¿Se entiende? Entonces, hay que animarse, digamos. Entonces me animé yo a ir a apuntar, apuntamos los tres, y nos dijo que escucharon. Yo escuché algo que era tipo, esto lo tengo que ver, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Y era punta y la pausa, punta, la pausa, punta, la pausa, punta, la pausa. Pero en este que yo escuché al último, era como ya punta y se saltaba la pausa. Decía, pausa larga, otra vez, punta, pausa, pausa, pausa. Y en un momento otro hacía punta y en vez de hacer la pausa normal, un latido cardíaco rápido. ¿Se dan cuenta más o menos? ¿Se lo imaginan? Digamos que había punta, la pausa normal, fisiológica, otra vez punta y el primer y segundo latido cardíaco normal. Y luego en vez de la pausa, es como que había el punta y al mismo latido que hacía rapidísimo, otro latido cardíaco. Era como un latido cardíaco extra. Era como que había un latido cardíaco que se adelantaba al otro. ¿Entendés? Que no debía estar ahí. Entonces yo estaba en mi mente craneando cómo lo puedo explicar acá. Y de ahí me puse a cranear y obviamente era una extrasintolia. Y nos preguntó así, cabeza así, literalmente de perro, al gato, al ratón, al microbio, digamos, ¿no? O sea, y es increíble que a veces se nos pasa, digamos, a todos, digamos, esos conocimientos básicos, digamos, de saber qué es una extrasintolia. Y no, pues nadie lo pudo corresponder que es una extrasintolia. Imagino lo hice la chunta, pero me sirvió, digamos. Yo tenía mi sospecha porque dije, puede que no sea extrasintolia, pero dije, por si acaso deben hacer el comentario. Y cabrón, no la chunté. Era una extrasistolias. Las extrasistolias son latidos cardíacos que aparecen antes de lo que deberían aparecer. ¿Se entiende? Esa es una extrasistolia. O sea, es un ruido cardíaco agregado. Es como por decir un latido cardíaco que no debería estar presente. ¿Se entendió? Ya les enseñé con el ejemplo, ¿verdad? En vez de la pausa fisiológica, va a haber otro ruido, otro latido cardíaco. Esa es una extrasistolia. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de una extrasístole? ¿Quién sabe? Porque ahora ya identificaron, ya saben que es una extrasístole, ya ocultaron al paciente y ya saben que es una extrasístole. Ahora, ¿por qué? Insuficiencia cardíaca. Una extrasístole. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, ¿qué te conlleva? Isquemia. Isquemia. La isquemia te produce extrasistolia. ¿Se entiende? ¿Qué más creen que te puede producir extrasistolia? ¿Por qué creen que la isquemia produce extrasistolia? Porque genera un potencial de acción extra fuera del organismo. Claro, genero un tejido isquémico y ese tejido isquémico tiene la capacidad de crear su propio potencial de acción, obviamente la tiene, y genera una extrasistolia, un latido cardíaco donde no debería haber. ¿Ok? Y esto es importante, esto es extremadamente importante porque a ustedes no les sirve de nada en la vida médica saber esto es un bloqueo de segundo grado, esto es un bloqueo de rama derecha, no les sirve porque son médicos automáticos entonces.
Tienen que saber, ¿es esto? ¿Pero por qué? Ahí ya sabemos una de las causas. Puede ser que sea insuficiencia cardíaca y que le dé isquemia y esa isquemia generó potenciales eléctricos espontáneos. ¿Se entendió? Cáncer puede ser. ¿Sabes por qué el cáncer? Algo que te comprime. Síndrome compresivo. Como ser calcificaciones. Que haya calcificaciones dentro del corazón comprime a los miocardiocitos. Esa compresión le genera estrés. Ese estrés son esas causas que acabamos de decir, básicamente. Ahora, tenemos extrasistolias de todo tipo. Ojo, ya dijimos por qué se pueden dar. Por isquemia se puede dar. ¿Quién te puede dar isquemia? Una insuficiencia cardíaca. Por compresiones, como una masa, como puede ser calcificaciones, y por irritaciones. ¿Cómo creen ustedes que pueden irritar su sistema eléctrico? ¿No energizante o alcohol? Energizante, cafeína. ¿Qué hace el alcohol con la ritmicidad cardíaca? Depende de la etapa, ¿no? Por ejemplo, cuando empezás a tomar, ¿cómo te sentís? Bueno, tiene razón, tiene razón. Aumenta la temperatura por el metabolismo y obviamente te sentís caliente. De hecho, hay toda una explicación teórica de eso. Es bastante interesante, pero se lo voy a explicar porque hay susceptibilidades, ¿no? Bien, esa es una de las fases del alcohol, pero al fin y al cabo, ¿a qué conlleva el alcohol? A la depresión del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, alcohol, tabaco, fumar. También, por si acaso, las emociones fuertes también te pueden llevar a la transitoria. Nada, las transitoria, obviamente. Y, ojo, las extrasistorias también pueden ser fisiológicas. Ojo, puede que haya una que otra extrasitoria que se dé en una persona sana. Una que otra. Obviamente que no es tan común, pero puede suceder. Por ejemplo, en atletas pueden ser una extrasitoria, que no es la gran cosa, ¿no? No es, como le digo, no es tan maligna la extrasitoria. ¿Se entendió hasta acá? Entonces tenemos extrasistorias de tipo auricular, auriculoventricular y ventricular. ¿Cuántos tipos de extrasitoria tenemos? Sí. Auricular, auriculoventricular, y ventricular. ventricular. ¿En cuál de todas ellas ustedes creen que hay y no hay onda P? Por razonamiento puro. Onda P en la auriculoventricular y en la ventricular no va a haber. Bien, primeramente partamos porque no va a haber en la ventricular ondas P, porque obviamente el foco no va a estar en la aurícula. Y en la auriculoventricular y la auricular puede que haya o no presencia de onda P, porque el foco ectópico está en la aurícula. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Las extrasistorias auriculares se dan en personas sanas. ¿Qué situaciones las dan? Por ejemplo, aquí hay una extrasistolia auricular. Fíjense en este electrocardiograma de acá. Esto es normal. Onda P, QRS. T, onda, la T, la QRS, la onda P, QRS, onda T. Ahora fíjense, acá está la extrasistolia. ¿Cuál es la primera característica? ¿Cuál es la primera característica que hay? Desde acá comienza la extrasistolia. Intervalo RR más corto. Intervalo RR. más corto. Bien. Intervalo RR corto. ¿Qué más? ¿Cómo está su PR? Su PR. Yo sé que no se ve muy bien por la definición, pero a diferencia de este de acá, fíjate que tiene como unos dos cuadritos y este de acá. Corto igual. Intervalo PR corto. Intervalo PR corto. Bien. ¿Cuál es la otra característica que ustedes pueden apreciar? Acá, en toda esta parte de acá. Hasta acá. A comparación de lo que era fisiológico. El fisiológico era hasta aquí nomás. Y acá comenzaba ya todo. ¿Cuál es la diferencia? Hay una pausa. ¿Se dan cuenta? Normal, extrasistolia y hay una pausa larga. Entonces, ¿cuál es la primera característica de una extrasistolia auricular? ¿Cuál es la primera característica?
intervalo RR corto. ¿Cuál es la segunda característica? PR corto. Intervalo PR corto. ¿Cuál es la tercera característica? La pausa. La pausa. Y la cuarta característica, que a veces no es tan notoria, es que se dice que hay una onda P negativa antes de la onda T. ¿Se entendió? Se dice que hay una onda P negativa antes de la onda T. ¿Se entendió? Esa es una extrasistolia auricular. Con esas cuatro características ustedes ya saben que es una extrasistolia auricular. Ahora fíjense, esta es una extrasistolia del nódulo auriculoventricular. ¿Hasta acá se entiende? Esta es una auricular y esta es una del nodo auriculoventricular. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Fíjense acá. P por ST, PT, PT. Ahora, ¿qué diferente ven acá? La onda P negativa. Exacto, hay una onda P antes de la onda T. P que no Esa conduce. es la principal característica. Hay una onda P antes de la onda T. ¿Se entiende? Esa es su principal característica de la extrasistolia del nódulo auriculoventricular. Onda P antes de la onda T. Y acá, en la auricular, ¿hay onda P antes de la onda T? Hay, pero es negativa. Y acá la onda P es positiva. ¿En ambas hay onda P antes de la onda T? Sí. En ambas hay onda P antes de la onda T. Pero en el que es del nódulo auriculoventricular, ¿es positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Y en la auricular? Negativa. Negativa. ¿Se entendió? Onda P antes de qué onda? T. T. En la nódulo auriculoventricular la onda P es positiva. Y en la auricular, negativa. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta acá? Si se dan cuenta, en la auricular no se nota tanto. No se nota tanto la onda. Esta es la onda T de acá. Esta es la onda T de acá. Aquí está la onda T. Si se dan cuenta, ahí está la onda. Fíjense que hay una pequeña elevación. Hay una onda T ahí. Y fíjense que esta parte de acá, que está, no sé si se apunta bien, esta parte de acá, que es como va así y hay una gradita. Esa gradita es la onda P negativa. Acá está la onda P negativa. Ahí está la P de carácter negativo. Y acá fíjense que está, este está evidente. Es una P de origen positivo. No, PT. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra extrasistolia de tipo auricular y de tipo nódulo auriculoventricular. ¿Se entendió? Y la ventricular es más fácil. Ya, antes de pasar a la ventricular, ¿qué creen que pasa con el pulso en la extrasistolia y qué relación tiene la frecuencia del pulso con el número real de contracción? ¿Que aumenta? ¿Qué cree que pase con el pulso o pulso en las extrasístoles y qué relación tienen con la frecuencia de pulso con el número real de contracción? Aumenta. Hace variar. Yo creo que en la extrasistolia el pulso va a ser más alargado, va a tener un pico más. Bien, ¿qué cree? Bien, ya me gusta ese razonamiento. ¿Qué cree que hay que cause la extrasistolia con tu pulso? Se queda más tiempo. Un pulso va a ser más grande, más largo. De mayor tiempo. Más largo puede ser tal vez, pero más que más largo, ¿vos crees que lo vas a sentir ese pulso en la extrasistolia o no? ¿Lo vas a sentir el pulso No, en la porque extrasistolia? no se cargó el ventrículo. Esa es la respuesta correcta. Porque no se cargó el ventrículo. Como no es que le dije, no es que tiene que ser punta, se tiene que relajar y llenar y otra vez recién otra vez punta. Se recarga, punta, se recarga, punta. Pero en esta ocasión, punta, no se recargó otra vez. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿será que inyectó sangre? Muy ínfima cantidad de sangre hacia el extrasístole. O sea que la extrasístole aumenta el gasto cardíaco. ¿Y cómo se vería entonces tu pulso? No se siente el pulso no se siente. Si vos querés ver una extrasistolia, ¿dónde tenés que verlo? ¿O cómo tendrías que verlo? ¿Con el pulso o auscultatoriamente? Ocultando.
Facultativamente, porque con el pulso no vas a sentir la extrasistolia. ¿Se entiende? Entonces, con el pulso, ¿vamos a sentir la extrasistolia? No. ¿Por qué no sentimos el pulso de la extrasistolia? Porque no se llegó sangre. Bien, pero ¿por qué no se llegó sangre? No se llegó. Porque no se recargó el eléctrico. ¿Se entiende? No se recargó el eléctrico. Por eso es que, ahora, ¿qué relación crees que tenga ahora la frecuencia cardíaca con el pulso? Después de esa extrasistolia. ¿La frecuencia cardíaca aumenta con las extrasístoles, sí o no? Sí, Eso se aumenta, claro, pero solamente es frecuencia cardíaca. No te está diciendo grado y eso. Otra cosa es el pulso. Entonces, ahí es cuando se chica. Uno dice frecuencia cardíaca 120. El otro va a decir pulso 100, 80. Ahora, aquí va la pregunta del millón. Cuando ustedes quieren saber la frecuencia cardíaca, ¿qué usan? De un paciente. Cuando quieren saber la frecuencia cardíaca de un paciente. ¿Solo le tengo? ¿Podemos usar el pulsoxímetro Gretel? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Mejor, creo que esa no es la respuesta. Pero si yo agarro, ¿conocen esos aparatitos que se ponen en el dedo? ¿No? ¿Cómo se llama ese aparatito? El oxímetro, ¿no? Con el oxímetro puedo saber la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Qué sabemos con el oxímetro? El pulso, por eso se llama pulso oxímetro. No cometan ese error de decir, voy a saber la frecuencia cardíaca. Agarran el dedo del paciente, para 80 de frecuencia cardíaca. ¿Pasa? Pasa. Pasa. Aunque no lo crean, pasa. ¿Ok? Pero no cometan ese error. Por eso se llama pulso oxímetro, no se llama frecuentioxímetro. Sería. ¿Hay otras patologías que igual te lleven a esa diferencia? No, claro, hay más, digamos, pero esta es una de esas. Por ejemplo, la extrasistolia es una de esas patologías que uno puede estar ocultando y le da una cosa, y uno puede estar con el pulsoxímetro y le da otra muy diferente. O sea, no hay concordancia con los datos. Entonces, la extrasistolia produce eso. Eso es lo que me faltó ver a la paciente. No me dio tiempo porque, como los médicos están de visita, entonces, ¿qué te van a negar a ver al paciente? Peor le damos eso al estudiante. Con la bota y los huevos por tarde. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que pasa con estas extrasitorias, ¿ok? Pero tienen que tener mucho cuidado en eso de saber las pulsaciones. Por ejemplo, ¿cómo se le llama arriba de 100 pulsaciones por minuto? Taquifignia. ¿Cómo se llama? Taquifignia, ahí está. Y por debajo, Bradyfignia. bradisfigmia, correcto, bradisfigmia. Eso es lo que pasa con la relación entre el pulso y la frecuencia cardíaca en las extrasitorias. Aquí está el nódulo auriculoventricular. ¿Qué pasa en las extrasitorias del nódulo auriculoventricular? Ya lo vimos. Su característica onda P. ¿Cómo es su onda P en la extrasistoria del nódulo auriculoventricular? Positiva, bien. ¿Antes de la onda? T. Bien, antes de la onda T. Correcto. ¿Y qué situaciones la producen? Ya dijimos qué situaciones la pueden producir. Ahora, ¿por qué básicamente hay esta onda P antes de la onda T? Es porque la traba está acá. Aquí está la traba. Entonces el potencial eléctrico tiende a volver acá y a ir acá. O sea, va a ir en una dirección anterógrada y también una dirección retrógrada. Esa conducción, tanto anterógrada como retrógrada, ocasiona la onda P antes de la onda T. Onda T positiva. ¿Se entiende? Esto ahora sí es lo. Aquí hay que tenerle, aquí va una pregunta de razonamiento médico. María José, ¿cuál cree usted que es más importante, aurícula o ventrículo? ¿Cuál cree usted? O ambos tienen la misma importancia, tal vez ambos tienen la misma importancia. ¿O qué piensa usted? ¿Usted cree que ambos tienen la misma importancia? Grete, ¿qué opina usted? ¿Cuál es más importante o será que ambos tienen la misma cantidad de importancia? ¿Por qué el ventrículo es más importante?
Exacto, porque bombea. ¿Será que la aurícula te bombea sangre a todo el cuerpo? ¿A dónde bombea sangre la aurícula? Al ventrículo. Al ventrículo. ¿Y quién es el que realmente te bombea sangre a todo tu cuerpo? El ventrículo. El ventrículo, ¿no? Entonces, ¿cuál cree que te mate si te falla? ¿Cuál te mata? ¿Cuál si te falla te mata? El ventrículo. El ventrículo si te falla te mata el ventrículo. ¿Cuánto es el aporte de sangre de la aurícula al ventrículo de la diástole ventricular? ¿Cuánto es el aporte de sangre de la aurícula al ventrículo de la diástole? 20%. 20 a 30% actualmente. 20 a 30%. Manejen ese parámetro para que cuando entren a cardiología de la enfermedad interna no le entren. 20 a 30%. Eso ya no lo voy a explicar obviamente porque eso es fisiología básica y eso ya lo tienen que repasar en casa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa primeramente en lo que son las extraseptales ventriculares. Entonces, ¿cuál es más importante, aurícula o ventrículo? Ventrículo es extremadamente importante, chicos. Todo lo que te ataca al ventrículo, miedo. Ahora, ¿cuántos tipos de extraseptales teníamos? ¿Ya? ¿Cuáles son? Auricular, nódulo auriculoventricular y ventricular. ¿Cuál de las tres te da más miedo? Ventricular. ¿Por qué te da más miedo el extraseptal ventricular? Porque está ocasionando contracciones arrítmicas en el ventrículo y no va a inyectar sangre al ventrículo. Entonces, eso sí es una emergencia. Aquí sí que hay que decir, pucha, ojito, ¿no? Ojito. Ahora, la intracircular ventricular es facilita de identificar. ¿Saben cómo ustedes la denotan la intracircular ventricular? No podría ser extra. No tanto el por ese extra. ¿O no? A ver, hasta acá que venga acá, sobre todo acá, enfóquense. Comparado con este caje normal. Fíjense, acá tienen el normal fisiológico y aquí tienen el patológico. ¿Qué diferencia ven? Más ancho. La primera diferencia electrocardiográfica entonces del fisiológico con el patológico. Más ancho. Lo dijeron ya. Es más alargado. Ya por ese ancho perfecto. ¿Qué más? Es más o menos picudo. Es mucho más picudo. O sea que su voltaje es mayor o menor. Mayor. Primero, alargado. Y segundo, voltaje. ¿Se entendió? ¿Cuál es la tercera? Para identificar. Ya vieron. Coherencia alargado, voltaje aumentado. Tercera y última. ¿Qué es esto de acá? Onda T negativa. Onda T negativa. Onda T negativa. Entonces, ¿cuáles son las tres señales para ver una taquicardia? Perdón, una arritmia ventricular. Una extrasistolia ventricular, perdón. ¿Cuáles son las tres características para ver una extrasistolia? Puede ser ancho. Ya, por ese ancho, alargado. Voltaje aumentado y una onda T negativa. Perfecto. Nada más. Y para ver una extrasistolia auricular, Onda P P negativa antes de la onda T. Y para ver la nódulo auriculo ventricular, Onda P positiva antes de la onda T. Correcto. Eso para comenzar, para iniciar ya más grosso modo. Ya después vamos a ir explicando lo otro. Pero por lo menos me voy feliz porque aprendan lo que es a más grosso modo. ¿Ok? Y para la ventricular, coherencia alargada, alto voltaje y onda T negativa. ¿Entiendes? Básicamente esto se da porque como esta extrasistolia se da antes de lo normal, ¿no ven? Entonces, conduce el impulso eléctrico y así como antes se despolariza y se contrae, antes se despolariza. Así como más rápido se despolariza, más rápido se repolariza. O sea, más rápido funciona y más rápido vuelve a su estado básico. Y ahí es donde no concuerda con las otras fibras ventriculares. Porque ya te cuenta que esta extrasistolia es una parte del ventrículo. Entonces no va a concordar con las otras partes del ventrículo. Y es por eso que se dibuja como negativo. ¿Entendió? Esto es lo más importante. ¿A qué complicaciones crees que te puede llevar
una extrasistolia ventricular. ¿Qué ve extrasistolia ventricular? Y la más peligrosa, la cual usted tiene que tenerle un miedo, pero un miedo así fantástico. Sí, al final el fibrilación ventricular. Si hablamos de fibrilaciones, ¿a cuál le tiene que tener más miedo? ¿A la auricular o a la ventricular? Ventricular. Porque la fibrilación ventricular dice que es. Con paroxística vamos a terminar, porque creo que estamos haciendo muy largo. Sí, no estamos haciendo muy largo. Con paroxística terminamos, no vamos a avanzar ni aleteo ni frontal, eso va a ser otra clase. ¿Okay? Con paroxística terminamos. Con esta diapositiva. ¿Qué significa paroxístico? Yo lo he visto un montón de cantidades de libros, todo, pero nunca se han tratado de preguntar qué significa el término paroxístico. Ráfaga. Casi. ¿Qué? Bien, me gusta. Ráfaga sucede de vez en cuando. Todo va bien. Es básicamente de un inicio brusco y repentino. Que inicia de manera brusca y repentina, como lo que vos decís de ráfaga. ¿No? ¿Por qué? Porque inicia bruscamente y de la nada. Eso significa repentino. O sea, que inicia fuerte y de la nada. O sea, yo estoy tranquilo y de repente. ¿Se entiende, no? Es brusco y repentino. ¿Qué más? ¿Cuál es otra característica? ¿Cuál es otra característica para que se despierten y no se duerman? Así como rápido inicia, rápido se va. Así como bruscamente inicia, bruscamente se va. Es como por decir, agarra y te da el ataque y de la nada desaparece, sin que vos hagas nada. Sin que vos hagas nada. ¿Se entiende? Es por eso que viene mejor que media hora. Bueno, sigamos. No puedo reírme mucho porque está inflamado con maxilar por la extracción. Ya que me perdí. Pero bueno. Entonces, primeramente, eso significa el término paroxístico. Siempre cuando vayan a aprender algo, siempre, no se vayan sin saber qué significa paroxístico. O sin saber qué significa etcétera. Por ejemplo, si yo le digo epilepsia paroxística, o migraña paroxística. De un inicio repentino. Era antes del examen. Era antes del examen. Pero no, claro. No es mi miedo, si fuera una retención. Yo, digamos, antes de dar cualquier examen siempre busco qué mierda es esto y un mensaje de ustedes, digamos. A mí, desde que me concentré en riñón, el neuro no me gusta mucho. No entró nada. Dentro. ¿Y el neuro riñón? Divina pregunta. Pero como le digo, de ahí viene el sufijo epilepsia paroxística, migraña paroxística. ¿Por qué? ¿Qué significaría entonces migraña paroxística? Inicio De repentino. inicio brusco y brusco viene y brusco se. Y ahora disnea paroxística nocturna. Defínanla. Disnea paroxística. Una línea que se En la noche, el paciente se levanta, se siente agitado, no puede respirar, se calma y vuelve a dormir. Bruscamente empieza, bruscamente se va. Sí, como un susto, como un espantapájaro, ¿no? Como el llamado espantaflojo. Una vez ha llovido por su casa chiquita. Y ya que dice, no, el espantaflojo. ¿No? Y era fuerte, que se va, ¿no? Eso quiere decir el término paroxístico. Pero el término paroxístico lo podemos hacer para muchas cosas. Principalmente aquí vamos a hablar de lo que son las taquicardias paroxísticas. Estas son más peligrosas que las extrasístoles en este caso, porque estas tienen un inicio brusco y estimulan tanto al corazón que estas sí pueden llevar a la fibrilación. ¿Ok? No vamos a entrar tanto mucho a lo que es, pero fíjense acá. Normal. ¿Y qué pueden decir de todo esto? ¿Qué creen que ha pasado acá? Aumento extremadamente rápido de la frecuencia cardíaca. Te la puedo aumentar desde 95 hasta 150 latidos por minuto. Así. Y eso no hay nada comparado cuando llega al ventrículo. Cuando llega al ventrículo puede ser desde 250 hasta 350 latidos por minuto. ¿Y será que aumenta ahí el gasto cardíaco en ese nivel de frecuencia cardíaca? Ni siquiera le va a dar tiempo de dar un ml de sangre hacia el ventrículo. 250 está ahí. Sí, a ver, regla los 300, no. 300, 150. 150 también.
¿Se acuerdan la regla de los 300? Hasta el primer cuadro, 300, 150, 100, 75, 60, 5, 50, 40, 30, 20, etc. ¿Y cuánto es el rango que ustedes? ¿Ah? ¿Cuánto dejo comentaba usted? Desde 95 hasta 150. En lo que son cuando es paroxística, pero de la aurícula. Ese también, por si acaso, tiene auricular, nódulo auricular y ventricular. También. Cuando llega a la ventricular es lo grave. Pero a ver, doctor Jorge, acude a su consulta a un paciente que de repente le llega con 250 de frecuencia cardíaca, 200 de frecuencia cardíaca, no tanto, 200 a 150. ¿Qué hace? Yo bajo la frecuencia cardíaca. Ya bien, ¿por qué quiere bajar la frecuencia cardíaca? Que si no, al haber tanto estímulo, no va a cargar bien su ventrículo, ¿no? Bien, y no va a haber una correcta eyección, por lo tanto el gasto cardíaco va a ser nulo casi. Sí. Entonces, ¿qué hacen ustedes para poder revertir ese tipo de frecuencia cardíaca extremadamente alta? Maniobra de Valsalva, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos la maniobra de Valsalva? Se lo pone el paciente y se lo echa, he visto en videos, Se ¿no? la pones al paciente. Sí. Ahí funcionaría el masaje yugular, ¿cierto? También. Pero es que lo que pasa es que el masaje carotidio pues no lo vas a hacer ese rato porque está algo muy inmediato, ¿me entendés? Más rápido. Y es como que con ese método de masaje carotidio como que vas a tardar, porque tenés que hacer 10 segundos, esperar 10 Ya ves, segundos. funciona. Pues hasta eso ya, 10 segundos hasta eso ya está ahí. hasta eso ya chablín, ¿no? Calidad. Es una película. Hubiera puesto Shrek ahí. Ahí está. Fíjense la frecuencia cardíaca que dice, ¿cuánto está? Acá, 218. Le El- dije, no es que vaya a estar haciendo extremo. Fíjense, lo primero que hizo es darle una jeringa. ¿Esa jeringa para qué creen que sea? ¿Para qué? Soplo y tener la presión de 40 milímetros de mercurio. Y al soplar, básicamente, ¿qué pasa con la presión intratorácica? Dime. Aumenta. Y eso que hace, reduce el retorno venoso. ¿Eso qué más hace? Gasto cardíaco bajo, aumento primeramente de la frecuencia cardíaca un poquito, pero después vamos a ver qué hace. Ojo, durante 15 segundos lo vas a soplar. Si ustedes cuentan así un segundo tras segundo, ¿qué se vas a soplar? Está pasando los 15 segundos, ahora puedes soplar y 15 segundos. Y fíjense, le hice esa maniobra, ya dejó de soplar y fíjense lo que dice. Oh, no se precipiten, tienen que esperar un poco para que se libere. Ah, ya. Fíjense, miren el electrocardiograma, fíjense ese primeramente. ¿Cómo está? Ahí te está apuntando primeramente el electrocardiograma con una taquicardia paroxística supraventricular. ¿No será que iba a la acera y nosotros acá? No sé por qué eso viene una persona que cuando ahorita es como que siento un susto. Me incomoda mucho los gritos. Gol. Gol. No, me incomoda los susto. Sí, pero sigamos con la fíjense primeramente hay una. Ahora fíjense acá como que no. Nada que ver con lo anterior todavía. Pero fíjense, aquí hay una taquicardia sinusal, o una arritmia sinusal, o sea, de una paroxística evoluciona a una arritmia sinusal. ¿Por qué creen que es una arritmia sinusal? Por la misma maniobra de Valsalva. ¿Se acuerdan cuando hablamos de arritmia sinusal? Hablamos de respiración,
¿Se acuerdan? Esas son arritmias sinusales que uno provoca. Entonces, por eso es que cuando hizo la maniobra de Valsalva le provocó una arritmia sinusal. Y eso es demorado con equipo a un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca final de 86. ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que pasó. Primeramente, entonces, ¿cómo hacemos la maniobra de Valsalva? Ya con esto terminamos porque ya va a ser muy largo. Paroxística es para hablar un montón. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, le damos una jeringa. Decimos el ejemplo, entonces, 15 segundos. Que sople por 15 segundos y de ahí pasan los 15 segundos y ¿qué hacemos? Lo levantamos las patas a una altura de 45 grados y sigue soplando cuando lo echamos. No, ¿Y qué pasa cuando empieza a expirar? disminuye la presión. Disminuye la presión intratorácica y empieza a, claro, disminuye la presión intratorácica, mejora el retorno venoso, mejora el gasto cardíaco y por lo tanto ya no hay necesidad de enviar señal simpática y empieza a enviar señal parasimpática. ¿Y eso qué produce? Disminución de la... Y es lo que se busca con este paciente. Y de ahí vamos controlando y así le podemos salvar la vida tranquilamente a un paciente. Simplemente haciendo una maniobra sencilla. Otra, digamos, cuando se está alterando mucho, se está precipitando mucho, agarra 2, 3, 4, 5, 6 y hasta llegar a 10. Guau. Pero ojo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, pero en serio, mucho cuidado con ese tipo de maniobras, ¿no? Lo pueden hipotensar al paciente, le pueden disminuir la frecuencia cardíaca, puede hasta eliminarse. ¿Cuánto debería ser la frecuencia cardíaca donde podemos pensar en una maniobra de Valsalva? Arriba de 150. Arriba de 150. Arriba de 150 ya puedes pensar. Pero, si te diste cuenta, ¿dónde estaba? ¿En cuánto? Estaba 218. 218, ¿no? Por lo general, porque cuando son ventriculares, esas te fascinan de 200 a 350. Cuando son auriculares o no auriculares, por lo general no sobrepasa los 150, 180. Esta para mí es una ventricular, digamos, por la gran cantidad de latidos. Por lo general cuando sobrepasa los 150 ya. Porque busquen ustedes como tarea hasta cuánto es el límite de frecuencia cardíaca normal. O sea, digamos, hasta qué límite tu frecuencia cardíaca cuando aumenta te mejora el gasto cardíaco. Y a partir de qué número de frecuencia cardíaca ya no mejora tu gasto cardíaco. ¿Se entiende? Que le voy a mandar a investigar eso. Básicamente ustedes van a buscar hasta qué número de frecuencia cardíaca mejora su gasto cardíaco y a partir de qué número de frecuencia cardíaca ya no mejora para nada. Más al revés, perjudica, por así decirlo, ¿se entiende? Entonces, esa es una parte importante, chicos. La verdad es que cuando terminando, digamos, lo que es el módulo de cardiología es importante.